Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor de esta manera, porque el Romanos 8, 6, versículo 6, ¿verdad? 8, 6, porque el que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vamos a orar en esta hermosa noche. Yo quiero que mi pastor ore, hermano, por la palabra del Señor en esta noche. Gracias. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Oramos, hermanos, para que Dios nos bendiga a través del mensaje de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria. Sí, gracias, Señor Jesús. Ponemos en tu mano, tu vida, la vida de nuestro hermano Antonio López, para que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, con poder, con autoridad, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea esa tierra, Señor, esa buena tierra, para que la semilla sea sembrada. Te pedimos que lo uses, Señor, que uses tus labios como un instrumento, Señor, para hablarnos y bendecirnos, envío a nosotros como iglesia, Señor. Recibimos tu palabra, abrimos nuestro corazón y declaramos, Señor, que tu palabra producirá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias, Dios, porque nos vas a bendecir a través de la vida de tu hermano Antonio en tu palabra, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro pastor. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, para mí es un privilegio poder traer el mensaje en esta hora. Y yo le he titulado en esta hermosa noche este mensaje: los tres enemigos del cristiano. ¿Cuántos saben ustedes que tenemos enemigos? Tenemos tres enemigos que nos acechan constantemente y nosotros, hermanos, debemos estar apercibidos, hermanos, de lo que realmente estos enemigos nos quieren atacar. Y en esta tarde vamos a estar descubriendo esos enemigos para tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? No es que vaya a hablar directas o indirectas como quiera, pero hermanos, yo simplemente les traigo el mensaje de la palabra del Señor en esta hermosa noche. Es una palabra que el cual, hermanos, Dios me ha puesto en mi corazón para traérselas al pueblo del Señor. Y estas palabras, hermanos, dicen así de esta manera. En Romanos capítulo 8, versículo 6, las escrituras una vez más dicen así: porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por lo cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan así en la ley. Sabemos nosotros en esta noche que el ocuparse, hermanos, la Escritura nos habla de esta manera para tener nosotros, nos llama la atención a cada uno de nosotros. Si está muy alto, pueden bajarle ustedes al micrófono, ¿verdad? Pero si no les molesta, ok, está bien. Pero déjeme decirle que Dios nos habla a través, hermano, de este momento, lo que la Escritura nos va a hablar en esta noche. El hombre a veces se mantiene apercibido en otras cosas y no se da cuenta que hay un peligro adentro de nosotros. Hay un peligro, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra carne. Cuando nosotros, hermanos, no nos damos cuenta que algo puede hacernos caer. Fíjese bien lo que le estoy en esta noche hablando, porque los enemigos de nosotros es un enemigo que tenemos, que anda con nosotros y vive con nosotros y camina con nosotros. Ese enemigo se llama los deseos de nuestra carne. Esos deseos que a veces, hermanos, salen en nuestro corazón, son unos enemigos que tenemos, que viven adentro de nosotros. Si usted se da cuenta, usted está dentro de ese cuerpo. ¿Alguien puede pellizcarse? Dice, estoy aquí, ¿verdad? Dice, ¿verdad que usted está allí? Cada uno estamos aquí adentro de nuestro cuerpo. Y este cuerpo, hermanos, no tiene a veces deseo de buscar de la presencia del Señor. Por eso es un enemigo que nos quiere atrasar de buscar a Dios.
Este enemigo nunca va a estar de acuerdo de tratar de que busquemos a Dios. Siempre va a haber algo inoportuno. Va a haber algo que, hermanos, sucede, algo que nosotros no queremos. Como ejemplo, vamos a decir, a veces uno mismo no tiene ese deseo de buscar a Dios. No le digo que debería ir a la iglesia, pero sí son también deseos de la carne. Esos deseos brotan adentro de nosotros para que no podamos buscar esa comunión íntima con Dios. Si nosotros, hermanos, nos dejamos dominar por ese deseo, entonces este enemigo, hermanos, nos va a tomar el control. Y nosotros no debemos ser controlados por eso. Nosotros debemos ser controlados a través del Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a estar descubriendo lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Simplemente le estoy dando una pequeña introducción, lo que viene el deseo de nuestra carne. Al rato vamos a hablar el deseo de nuestros ojos, el deseo también de nuestros oídos, el deseo también de lo que hablamos, los que nos gusta. Pero quiero llevarlos, hermanos, aquí donde dice, una de las consecuencias de la caída del hombre, cuando el hombre cayó en el pecado, ese es un motivo, hermano, que el hombre mismo cuando cayó, hermanos, en la carne. Cuando el hombre cayó en pecado, vinieron los deseos de la carne. Cuando el hombre cayó en ese pecado, se desarrolló, hermanos, aquello, hermano, que se llama desobediencia. Porque desobedeció a Dios, de allí empezó a formarse adentro de nosotros, hermano, ese pecado. Entonces el pecado empezó a crecer cada vez adentro del hombre. Y el hombre no puede controlar esto. Porque el mismo hombre, hermanos, está dentro de nosotros. Es decir, ese pecado está dentro de nosotros, ese espíritu está dentro de nosotros y esa alma está dentro de nosotros también. Por eso el hombre lucha constantemente contra este pecado, que es la desobediencia. Dígame usted, a veces usted quiere buscar a Dios, pero no puede. A veces usted quiere, hermanos, levantar sus manos y a veces no puede. Porque adentro nosotros tenemos, hermanos, un poder que no nos deja librarnos. Pero cuando nosotros venimos, hermanos, a Cristo, Cristo nos hace libre, porque Cristo pagó ese precio por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos libres y libres en Cristo. La iglesia es libre en Cristo. Hermanos, denle la gloria a Dios si usted es libre en Cristo. Si no es libre en Cristo, no le dé la gloria, pero si es libre, denle toda la gloria que lo merece. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a continuar aquí. Dice aquí, una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado es que se volvió carnal. El hombre se volvió carnal. El hombre era espiritual. El hombre buscaba de Dios. El hombre, hermano, no había ningún problema anteriormente. Antes de la caída del hombre, se mantenía buscando la presencia de Dios. No existía ese pecado. Pero por causa del pecado, el hombre, hermano, se degradó. El hombre se alejó de Dios. El hombre ha recibido, hermanos, tantas enfermedades por causa de la maldad, por causa del pecado. Pero si, hermanos, el hombre mismo, a ver su caída, al mismo hombre, entonces se hizo en un ser pecador y empezó a caminar en una vida pecaminosa. El hombre, hermanos, no le estoy diciendo que ustedes, le estoy, hermanos, llevando este mensaje para que se den cuenta. El hombre carnal, el hombre que ha pecado delante de Dios, el hombre que se ha separado delante de Dios. No le estoy diciendo que es el pueblo redimido por la sangre de Cristo. Ahora somos nosotros transformados. Ahora somos nuevas criaturas nosotros. Pero así comenzó el pecado. Así comenzó el pecado adentro del hombre, hermanos, desobedeciendo. Cuando uno desobedece a Dios, entonces ese deseo se empieza a apoderarse. Ese deseo empieza a tomar ese control adentro de nuestra vida, adentro de nuestro pensamiento. Y ya no volvemos a ser nuevamente aquellas personas que Dios crió en el principio, santas y puras. Pero a través de Cristo, Cristo nos ha redimido, vuelvo a repetirlo una vez más.
Ahora somos personas diferentes, personas que debemos de buscar la presencia de Dios, personas que debemos, hermano, constantemente decir: Señor, tú eres mi rey, tú eres el único. Como esas lindas alabanzas que el siervo, hermano, se empieza a cantar, hermanos. Eso lo hacen transportar a usted cuando empieza a escuchar las alabanzas de Dios. Pero la palabra del Señor nos está advirtiendo, hermanos. No estoy diciendo que nosotros somos, sino que nos advierte cómo es que el hombre mismo cayó. Y dice así, de esta manera: en Génesis capítulo 3 dijo Jehová: no contenderé con el espíritu, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. La Biblia llama la carne la parte pecaminosa del hombre, la naturaleza humana que es contaminada. Si usted se da cuenta, hermanos, ¿por qué cree que el hombre a veces miente tanto? ¿Por la desobediencia? ¿Por qué usted cree que el hombre o la mujer se enoja? ¿Por la desobediencia? Aunque el Señor nos haya santificado, aunque el Señor, hermano, nos haya perdonado, pero adentro aún existe ese pecado. El día que seamos ya levantados, redimidos, entonces ese pecado, hermanos, se extermina. El día que Cristo venga, entonces usted ya lo corrupto se queda aquí, lo corruptible se queda aquí. Entonces usted ya no va a necesitar ni su cuerpo, ni ese pecado, nada, porque usted ya fue levantado para Cristo. Aleluya, amén, gloria a Dios. Continuamos aquí, hermanos. A veces miro a mi pastor porque me pone nervioso, ¿verdad? Bendito sea Dios, pero alabo a Dios por mi pastor, hermano. Debemos ser nosotros. En una ocasión le voy a platicar algo. En una ocasión, cuando estaba yo predicando una vez, y me juntaba mucho con mi pastor, y a veces él tenía algo en su nariz, y después al último yo también andaba haciendo como él hacía él. Hermano, estaba imitando a mi pastor. Hermano Antonio está imitando a su pastor. Hermanos, nosotros debemos imitar a nuestros pastores también, hermanos. Si tenemos a nuestro pastor aquí, miren, hermanos, he visto yo cómo el siervo del Señor, hermanos, le habla un mensaje bien centrado de la palabra del Señor. Y así, hermanos, a veces me decían a mí: le haces igual que el pastor tú. Hermanos, son a veces ideas que va agarrando uno, pero son ideas así como antes le hacía el pastor así, y al último andaba haciéndole yo también así, haciéndole igual. Y entonces le haces igual que el pastor. Es que me junto mucho con él, le dice. Pero hermanos, en las cosas espirituales, en la palabra, debemos imitar a nuestros pastores. En esas cosas espirituales, en el crecimiento, debemos imitar a nuestros pastores, porque ellos son los que nos están guiando, y ellos mismos, hermanos, están dando el mensaje. Usted fíjese bien cómo traza el mensaje, fíjese bien cómo, hermanos, da ese mensaje del Señor. Muy bien, hermano, más quería decirle esto, pero vamos a continuar porque el tiempo vuela. Bendito sea el Señor. Y dice así, hermano, el relato que yo tengo aquí, que saqué de las Escrituras en diferentes lugares de la palabra del Señor. Y dice: mas serán sus días como 20 años, ¿verdad? La Biblia llama la carne es parte del pecado del hombre, la naturaleza humana contaminada, y el pecado es el conjunto de todos los sentidos humanos corrompidos, hermanos, corrompidos. El cristiano debe vigilar constantemente, pues siempre habrá un conflicto entre sus consecuencias. La Biblia lo dice aquí: a veces el hombre se cree que busca de la presencia y busca, pero a veces el mismo hombre a veces se engaña. ¿Cómo es que reacciona en ese momento el hombre o la mujer? Si usted se da cuenta, el enemigo siempre, más bien el pecado o la carne, es uno de los peores enemigos que tenemos nosotros. El apóstol Pablo dijo: si viene Satanás, lo puede reprender. Si ve un endemoniado, hermano, lo echa fuera. Pero la carne siempre está dentro, está con nosotros y camina con nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo también, cuando él dice que él me librará si anda conmigo, camina conmigo. Y a veces nosotros, hermanos,
creemos, hermano, que somos libres, pero aún estando, hermanos, en este cuerpo, hermanos, todavía nosotros podemos caer en pecado, pero debemos de cuidarnos, porque la Biblia nos habla y nos enseña, hermanos, también cuando el hombre es carnal. Usted mismo se da cuenta, cuando el hombre empieza, hermanos, a irse a otros lugares, entonces usted se da cuenta que el hombre anda en las cosas carnales, en lo carnal, busca las cosas del mundo, busca los deseos de este mundo, busca las atracciones de aquí de la tierra. El hombre carnal. Pero el hombre espiritual, hermano, busca las cosas de Dios, busca lo que, hermano, es de arriba, y nosotros somos de arriba. Por eso necesitamos buscar las cosas que son de arriba, aleluya. Porque nosotros, hermanos, ya fuimos redimidos, ya somos parte del pueblo de Dios, ya somos los hijos de Dios nosotros. Entonces nosotros debemos preocuparnos de las cosas de arriba, no de las cosas de la tierra. El hombre se preocupa más en el sentido del trabajo, en el sentido de hacer más cosas aquí en la tierra que en las cosas espirituales, porque aún todavía a veces se mantiene, hermanos, adentro, viviendo en la carne que en el espíritu. Cuando el hombre vive en el espíritu, hermanos, puede hacer, hermanos, sus trabajos aquí, pero pone a Dios en primer lugar y busca la presencia de Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Y el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre esa persona porque lo está buscando. Pero el hombre que, hermano, busca las cosas carnales no se mueve. El Espíritu de Dios no se mueve porque no busca a Dios. Y se mira a la persona que verdaderamente busca. Por eso el pastor conoce sus ovejas, y aquellos que le buscan a Dios, hermanos, el pastor sabe. El pastor que es nuestro Dios, que es Jesucristo, y el pastor, hermano, que guía la vida de nosotros en esta iglesia, porque Él sabe, y cada uno de nosotros. Pero Cristo, nuestro pastor, conoce cómo usted va caminando delante de Él. Cuando nosotros estamos fuera de estas paredes, Él sabe. Pero esto, hermanos, lo que aquí me está relatando el apóstol Pablo, hermanos, me está diciendo a mí y a usted que debemos tener cuidado cuando caemos en ese conflicto de la carne, en ese, hermanos, rebeldía. Porque se opone la carne contra el espíritu, a la verdad. Se opone, y déjeme decirle, cuando Cristo estaba enfrente, hermanos, cuando iba a ser crucificado, Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, Señor, pase esta copa. Estaba en la carne. Entonces, hermano, pero Él rápido rectificó y dijo: pero sea tu voluntad, Señor, sea tu voluntad, Padre. Entonces Jesús mismo, hermanos, pudo vencer, hermanos, esa gran tentación de los deseos de la carne. Si nosotros no vencemos ese deseo de la carne, entonces vamos a claudicar. Pero si nosotros, hermanos, somos espirituales en Cristo, entonces vamos a ser como Jesús. Jesús nos dejó ese ejemplo. El momento Él quiso, hermanos, teniendo temor. Porque si a usted se acerca a alguien y le apunta con una pistola, usted empieza a temblar, la carne tiembla. Y lo mismo Jesús miraba, hermanos, Él miraba entre sí lo que Él iba a suceder. Por eso Él dijo: Padre, si es posible que pase esta copa. Es decir, si es posible que sea tu voluntad, no la mía. Entonces, el mismo Señor, hermanos, cuando nosotros, el pueblo de Dios, busca la presencia del Señor, hermanos, entonces echa a un lado, hermanos, los deseos de la carne. El deseo de la carne, hermanos, nos miente. El deseo de la carne, hermanos, nos está, hermanos, cada día, hermanos, a veces se me fue la palabra, pero déjeme decirle que nos engaña, nos pone las partes más, hermanos, que nos gustan a nosotros, y nosotros queremos seguirla. Pero Cristo, hermanos, ahora Cristo nos ha libertado, nos ha traído la verdad
y la verdad nos le da la libertad a nosotros. La verdad es Jesucristo. Esa verdad que es Jesucristo nos trae, hermano, la libertad para que nosotros no vivamos conforme a los deseos de la carne, sino que vivamos, hermano, siendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?, se preguntará. Buscar las cosas espirituales, orar, leer la Biblia, estar en este lugar, hermanos, porque bueno es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Quién no quiere estar donde Dios envía esa bendición y esa vida eterna? Todos queremos estar, hermanos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. No se me duerman, aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Vamos a continuar aquí, donde dice aquí, una inclinación heredada para los malos. Entonces dice aquí, debemos ser vigilantes en la voluntad para que la carne no nos vaya a sorprendernos y la muerte nos toca constantemente. Al ver, hermanos, que andamos en estos pasos, puede tocarnos la muerte. En ese sentido, si nos tocara la muerte, ¿qué sucedería? Usted estaría, cada uno de nosotros, dispuestos, hermanos, cuando la muerte llega y toca, es decir, cuando uno se enferma, uno puede dar un paro cardíaco. Ahí es donde está la muerte. Si nosotros andamos en la carne, ¿dónde cree que nos vamos a ir? Los deseos de la carne también nos habla, hermanos, que sabéis, viene la lascivia. Y a veces esto entra a través de nuestros ojos. Oh, bendito, hay tanta cosa que nos habla. Hermanito, hermanita, le estamos advirtiendo los enemigos del cristiano que vivimos. Nosotros somos cristianos, somos parte de Cristo, somos cristocéntricos, somos siervos y siervas de Cristo, somos gente redimida, somos los hijos de Dios, somos aquellos que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por eso le estoy dando este mensaje a los tres enemigos que, hermanos, a veces nos atacan a nosotros, y estos enemigos, hermanos, se unen para querer destruirnos a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. En Corintios, en el 1 de Corintios capítulo 15 versículo 42, dice así: así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en la corrupción, porque es necesario que esto incorruptible se viste de incorruptible, y esto mortal se vista en la mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto es mortal, y se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, donde nos dice: la soberbia de la muerte, ¿dónde está tu victoria? Pero eso es posible, a dominar la carne en el poder del Espíritu Santo, lo que estuve hablando. No hay otra manera que usted pueda dominar las obras, hermanos, de la carne, si no es a través del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 nos habla allí, donde nos dice que tenemos que necesitamos ser libres del pecado y de las obras de la carne. En Gálatas 5:19 nos dice: la manifestación de las obras de la carne son estas. Ay, tremendo. Los deseos de la carne se manifiestan en el mundo, se manifiestan, hermanos. Está escrito, tengo que decirle esto para que se dé cuenta, las manifestaciones de la carne. Una de las cosas que se manifiesta la carne, que el hombre y la mujer, hermanos, se ha visto en el mundo entero, es el adulterio. Esto es una manifestación que se manifiesta en todo el mundo, y nosotros debemos de tener cuidado en esa área. Es muy fácil que un siervo de Dios, una sierva de Dios, pueda caer cuando anda en eso. Pero Cristo, hermano, si usted se agarra de Cristo, no puede llegar.
Porque usted se ha, hermanos, sumergido en la presencia de Dios. Y eso, hermanos, y déjeme decirle que esto Dios, hermanos, no quiere de cada uno de sus hijos. Dígame usted, ¿cuántos quieren ir al reino celestial? Todos queremos ir. Entonces debemos mantenernos, hermanos, siempre buscando la presencia del Señor. Si nosotros empezamos a buscar su presencia, nada va a poder apartarnos. La carne, hermanos, aunque se rebele contra nosotros, pero si nosotros buscamos la presencia del Espíritu de Dios, es imposible. La carne nos trae esos deseos adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, que a veces pasa. Y entonces, hermanos, empezamos nosotros mismos en esas cuestiones, cuando andamos en la carne, a hablar mal. Porque, hermanos, la desobediencia del pecado, hermanos, no le importa cómo usted va a reaccionar cuando empiece a enojarse. Oh, bendito Espíritu de Dios. Empieza, hermanos, a enojarse, y entonces no le importa si va a dañarlo a cierta persona, y debe de cuidarse. Si quiere andar, si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que cuidarse esta área también. Oh, Espíritu de Dios. Si nosotros, hermanos, creemos que el mismo Espíritu de Dios nos está guiando a través de su Espíritu, entonces también, hermanos, va a bloquear aquello que nos estorba para buscar a Dios. Y es la presencia misma de Dios, hermanos, que le va a hacer sentir cómo debe buscar su presencia. Y entonces el mismo Dios, hermanos, le está dando la oportunidad. El otro enemigo que entra, hermanos, también para querer destruirnos, se llama el mundo. Los deseos del mundo siempre nos van a querer, hermanos, atraernos para que nosotros nos vayamos olvidando completamente de donde estamos. El mundo, hermanos, siempre desea lo que uno quiere, lo que más desea dentro de nosotros. Pero el mundo, hermanos, y sus deseos siempre van juntos de la mano. Y el mundo, entonces el mismo mundo empieza a ponerle lo que a usted le gusta y empieza a olvidarse de Dios. ¿Y qué es lo que le gusta más? Le voy a poner un ejemplo. Allá ve las novelas. Le estoy diciendo lo que empieza a ponerle el mundo. A veces, hermanos y hermanas, el mismo mundo le presenta lugares donde usted va a divertirse y deja aquí la iglesia sola. Aquí es la casa del Señor. Aquí el mismo Señor, hermano, la ha abierto a través de su siervo para que usted mismo se edifique y no busque las cosas materiales del mundo. Porque es lo que hace el enemigo, tratar, hermanos, de hacerlo, hermano, para un lado, es decir, hermanos, escabullirlo, que se aleje. Por eso esos dos van unidos, la carne y el mundo. Hay muchas palabras lo que habla del mundo también, pero vamos a seguirle aquí, aleluya. Y dice así, de esta manera, en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son, y ya le estuve diciendo allí, hay 4 cosas que a veces se manifiestan. Ya eso es un, hermano, en el mundo, allá afuera en el mundo, que se manifiestan fornicaciones, inmundicias, lascivias, todo esto, estas 4 cosas, hermanos, estas relaciones que suceden afuera del mundo. Aunque Dios mismo, hermanos, nos dio al hombre y a la mujer, hermanos, que tuvieran su propia esposa, su propia pareja, ¿verdad? Pero no de esta manera, sino que el Señor, hermanos, nos ha dado esto. Continuamos aquí. Y dice así, hermanos, una de las relaciones con la espiritualidad es el hombre. Es un ser religioso que posee desde la creación
tendencia de buscar una relación divina. Después de la caída, fíjese, no siendo humano, nosotros como humanos, como personas que somos humanos, tenemos esa tendencia de buscar también las cosas espirituales de Dios. No solamente podemos llenarnos de las cosas de afuera, sino que también las cosas de Dios. Porque el hombre fue criado de esa manera, para que el hombre mismo, hermano, buscara. Dios lo crió al hombre para que el mismo hombre buscara a Dios y le glorificara y le adorara. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, el hombre se fue alejando. Se fue alejando. Los políticos, hermanos, sabemos que ellos mismos inventaron la política para poder resolver y traer resoluciones a los problemas del mundo. Pero el mundo va cayendo de cabeza, va cada día peor. Entonces no hay solución. Pero en Cristo, hermanos, nos dejó, hermanos, la Escritura, la palabra de Dios, y esa es la solución que tenemos nosotros. Es la única solución, que es la palabra de Dios, hermanos, pero levantando Él mismo, hermanos, siervos y siervas que nos traigan el mensaje de la palabra para darnos cuenta. Y vamos a seguir aquí porque, ay, Dios mío, el tiempo ya se fue. Bendito Dios. En Gálatas, además, la carnalidad humana también proviene de conflictos en la voluntad de Dios. En Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí. Ay, a veces quiero buscar de Dios. Yo tengo ganas, hermanos, de ir a la iglesia, y tengo ese deseo de adorar y levantar las manos, y entonces el Espíritu Santo me toma y empezamos a danzar, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a glorificar, y el hermano levantar las manos, en veces a brincar. El Espíritu lo hace. Pero cuando el hombre anda en la carne, hermanos, no quiere, se mantiene, como dicen por allá, apachurradito. Pero muchas veces los cantos y las alabanzas nos dicen: tenemos libertad, tenemos libertad, tenemos libertad. Y tenemos libertad, es una verdad. Pero se opone la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No quieren. Los dos están en contra. Cada uno de esas dos leyes se ponen en contra. Pero Cristo, hermano, nos ha dado la libertad, que para que nosotros tengamos la libertad aquí, y no solamente aquí, afuera también podemos nosotros ser libres y predicar. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive adentro de nosotros. Y hoy ya puedo yo, hermanos y hermanas, ser libre porque Cristo está dentro de mí. El apóstol Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo está dentro de mí. Cuando dice la palabra está dentro de mí, es decir, ya soy sujeto, yo ya no existo. Mi voluntad, mi vida le pertenecen a Él. No solamente, hermanos, cuando nosotros queremos, sino debemos ser libres siempre en Cristo. Entonces, cuando somos libres en Cristo, hermanos, tenemos la libertad nosotros y vivimos una vida agradable delante de Dios, adentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa, en el trabajo, donde quiera. Somos libres. Ya no somos aquellas personas que antes hablábamos cosas obscenas y, hermanos, terribles. Cristo nos cambió. Cristo nos transformó. Cristo, hermanos, nos ha dado esa libertad. Me hace recordar cuando estuvimos allá en los bautismos. Cada uno que se bautizó dijo unas palabras: vivo para Cristo y muero para el mundo. Si nosotros dijimos esas palabras también, hermanos, yo no sé, no los conozco sus vidas, pero que a veces, ¿qué sucede? Que a veces vivimos más en el mundo y no vivimos, hermanos, en el Espíritu, en su presencia. Nos cansamos cuando escuchamos un mensaje. Sentimos que es algo que no podemos, hermanos, sentir algo así como
Me siento cansado, no quiero escuchar. Pero cuando viene el consejo de la palabra del Señor, entonces la Biblia me enseña a mí que se levanta el espíritu contra la carne. Y se oponen los dos. No puede estar el espíritu en la carne y tampoco la carne en el espíritu. Entonces nosotros debemos ser espirituales, hombres espirituales. Cristo es espíritu. Una ocasión le dijo el Señor a aquella mujer samaritana: ¿de dónde debemos adorar al Señor? Uno dice en un lado, otro dice en otro lado, pero Jesús dijo: debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Es la forma como debemos de adorarlo, porque si lo adoramos, hermanos, en la carne, se van a oponer, pero si lo adoramos en el espíritu, no se va a oponer. Por eso, a través de su palabra, a través del ayuno, a través de la oración, usted llega a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, cuando empezamos a buscarlo de esa manera. Y dice así: y esto se opone entre sí para que no haya hágase los que, o sea, que ellos mismos puedan estar unidos. No pueden unirse, aunque a veces nosotros lo vivimos adentro, porque, hermanos, somos tres: cuerpo, alma y espíritu. Estos tres están adentro de nosotros. Entonces, pero nosotros debemos menguar para que crezca el espíritu y así tomar la voluntad del alma. De esta es la manera que nos habla aquí. Ni tampoco pueden la fuente, porque esta fuente en Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice de esta manera: engañoso el corazón que todas las cosas, y perverso que ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dice así. En Marcos 7:21 dice: porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, y los adúlteros, y las fornicaciones, y los homicidios. Y esto hace que se desvíen de Dios. En Jeremías 4 nos habla: si nosotros hemos cometido algo, si nosotros, hermanos, sentimos que a veces no buscamos y que no nos llenamos, es porque necesitamos más de la presencia de su Espíritu, más de su amor. Solo puede dar una hojita. Ya se fue el tiempo. En esta hora, si usted ha creído que este mensaje, hermanos, que Dios le ha hablado en su vida, en su corazón, póngase sobre sus pies. Usted simplemente en sus propias palabras empiece a adorarle. Y dígale: Señor, gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú permitiste, Señor Jesús, traernos una palabra para refrescarnos nuestras vidas, Señor. Empiece a adorarle, empiece a glorificarle, empiece a darle toda la gloria que Él lo merece.